Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar. Les pido abra su Biblia en el Salmo 51. Salmo 51. Este es un salmo pues muy especial para mí porque me gusta mucho enseñarlo, pero no nos vamos a concentrar en todo el salmo, sino que vamos a tomar este salmo para un tema importante que hemos estado estudiando, que es la vida cristiana. ¿Sale? Ya vimos lo que es la fe, ¿no? ¿Usted ya vive una vida de fe o no? Amén. Hemos visto lo que es la oración, cómo debemos orar, qué significa la oración. Estudiamos varias oraciones dentro que están escritas en la Biblia, ¿verdad? Cómo se realizaron, bajo qué contextos. Estudiamos también el domingo pasado el carácter del cristiano, que es parte de una vida firme, ¿no? No tengo sentimientos, pero no me gobiernan los sentimientos, sino yo gobierno mis sentimientos y mis emociones para poder vivir sin desviarme del camino. Y el día de hoy vamos a entrar al penúltimo tema de la vida cristiana, que es la adoración. Nos faltan dos, para que usted sepa, nos faltan dos temas. Este que vamos a ver es la adoración. Y el último que vamos a ver es la alabanza. Vamos a tener un estudio. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué alabamos? ¿Qué es alabar? ¿Alabar es simplemente que canto y ya? ¿O qué significa? ¿O por qué se menciona en la Biblia? ¿Sabe usted que hay más de 600 versículos en la Biblia que hablan de la alabanza? ¿Será importante entonces? Es importante entenderla y cuál es su propósito. ¿Sale? Bueno, ya está aquí. Muchas gracias. Entonces, hermanos, vamos a ir estudiando la vida de adoración. Un cristiano, hermano, lleva una vida de adoración. Cuando yo pienso en la palabra adorar, ¿qué me viene a la mente? ¿Quién me puede decir? Amar profundamente. ¿Qué más? Reconocimiento. ¿Qué más? Tiene que ver con cualidades, cosas buenas, ¿verdad? Acerca de algo o alguien. A quien yo rindo también, la adoración tiene una cualidad que es reconocer lo que hemos dicho, amar profundamente, reconocer, pero también tiene que ver con ofrecer cosas a esa persona o a esa cosa. ¿Sale? Por eso muchas veces usamos la palabra adorar de una manera muy ligera, ¿no? Yo adoro ir de vacaciones. Está mal utilizado la palabra. Por eso Dios utilizó lenguajes tan profundos y precisos como es el arameo, el griego y el hebreo, que son palabras donde nosotros podemos decir, pues amo ir de compras, ¿no? Pero para el griego, por ejemplo, no es la misma palabra, porque no es el mismo amor que yo puedo tener por una persona, ¿verdad? Amo a mis hijos. ¿Tú amas de la misma manera a tu hijo que ir de compras? Pero usamos la misma palabra, ¿estamos de acuerdo? Nuestro lenguaje, aunque es rico, aún así es limitado en muchas cosas, para entender las verdades espirituales. Bien, entonces por eso Dios, para que usted sepa, así como un breviario cultural, escogió lenguajes tan ricos como el griego antiguo para poder expresar muchas cosas que en otros lenguajes no se hubiese podido. O sea, imagínate que hubiera escogido el inglés, ¿no? El inglés, porque es el lenguaje de los negocios, porque es simple, es directo, ¿sí? No se da tanta interpretación, es más fácil comprenderlo, ¿sale? Pero cuando estudias griego, hermano, una palabra te lleva y tiene contextos. La escritura hebrea, hermanos, llena de simbologías que expresan ideas, una palabra que expresa ideas concisas. Por eso estudiamos también el lenguaje de los originales escritos, ¿sale? Muy bien, después de este breviario cultural, vamos entonces a entrar en tema. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver, hermanos, el principio de la adoración. Para yo empezar a vivir una vida auténtica de adorador, tiene que haber en mi vida un arrepentimiento. ¿Cuál fue el primer tema del primer mensaje que dio Jesús? ¿Usted recuerda? ¿Cuál? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa la palabra arrepentido en el contexto que hablaba Jesús? ¿Alguien se acuerda? Ya lo hemos estudiado también.
cambiar tu manera de pensar. La palabra en el griego, ¿cuál es? Metanoia, que es meta, transformación, noia, mente. Transformar la mente. Cuando yo pienso en arrepentimiento, suelo relacionarlo con un sentimiento de culpa. Ay, es que no debía haber hecho eso. Eso no es arrepentimiento, eso es culpa. ¿Sale? Muy bien. El arrepentimiento, hermanos, surge y se basa en tres cosas bien importantes que vamos a estudiar el día de hoy. Y estas cosas las vamos a estudiar en el Salmo número 51. Este Salmo 51, para quienes tienen, por ejemplo, la versión Reina Valera, si ven en el título, empieza llamándose arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Entonces, cuando usted escuche, vea o lea la palabra arrepentirse o arrepentido, etcétera, en la Biblia, ya entiende a qué se refiere. No es un sentimiento, es una renovación de la mente. ¿Sale? Muy bien. El arrepentimiento real tiene como base tres cosas importantes que vamos a estudiar. Para entenderlo, tengo que entender qué pasó. ¿Por qué David escribió este salmo? ¿Alguien se acuerda por qué David escribió este salmo? ¿Por qué? Por el pecado de Betsabé, ¿no? Cuando él se mete con otra mujer que era esposa de uno de sus generales, y no solo era uno de su ejército, era un amigo. Así de graves eran a veces los pecados con los que peleaba David. Y Dios le dice, cuando lo confronta a través del profeta Natán, ¿verdad? Porque queda embarazada esta mujer y va a nacer el niño. ¿Y qué le dice Dios? El niño morirá. Dice la escritura que él rasgó sus vestiduras, se bañó en cenizas, que era un símbolo de rendimiento, de súplica, ¿no? Y estuvo así días y días hasta que le dijeron, bueno, nació el niño, pero el niño está muerto. Entonces, en este transcurso, él escribe este salmo. Y este, hermanos, es el salmo que demuestra el arrepentimiento auténtico. Nos va a mostrar cómo se construye realmente un arrepentimiento. Porque yo puedo hoy venir y escuchar algo y, ay, como que sentí bonito eso, pero no me transforma. Es que se siente bien bonito. La prédica estuvo bien bonita, pero sigue siendo el mismo. Entonces no te sirvió de nada. Tiene que haber una renovación todo el tiempo en tu mente, una vida de arrepentimientos, por decirlo así. ¿Vale? Muy bien. El primero, hermanos, lo encontramos en el versículo 2 y 3. Lo primero que surge o es característico de un arrepentimiento genuino es reconocer nuestro pecado. ¿Tú sabes con qué peleas? ¿Sabes con quién peleas cada día? ¿Quién te está esperando ahí para hacerte tropezar? Porque si tú no lo sabes, pues por eso te agarran de pera de box. Porque no sabes ni por dónde. ¿Sale? Dice aquí, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora, aquí es importante entender lavar. Para ellos, en ese momento, lavar no era echar a la lavadora algo, ¿verdad? ¿Cómo lavaban? Azotando. Con piedras, ¿no? Ellos entendían el proceso de la limpieza en el alma como el proceso de limpiar una herramienta o un vestido o un ropaje. Era una situación donde estaban en los ríos, en los lagos, tallaban sobre piedras ásperas y azotaban. ¿No? Nada de que un suavizante de telas. No, hermanos. El arrepentimiento duele. Reconocer mis fallas duele, porque atentan directamente con mi orgullo. Pero ¿por qué me dices a mí, pastor, si él hizo, si ella hizo, si él me hicieron esto, este me ofendió así, y todo el tiempo estamos señalando y nunca nos hacemos responsables de lo que a mí me toca? Por eso el apóstol Pablo escribe a la carta a los romanos diciéndole, el que no hace para su Señor no hace, y el que hace para su Señor hace. Tú no te metas en lo que el otro
tiene que hacer. ¿Sale? Muy bien, dice versículo 3, porque yo, ¿qué? Reconozco mis rebeliones. Reconocer, hermanos, ¿qué significa reconocer? Aceptar. ¿Cuál es el principio de la restauración de una persona? Aceptar su condición. Si tú vas a una terapia de matrimonios, por ejemplo, tienes que reconocer lo que está mal en ti. Cuando, por ejemplo, los que van, ¿no?, Alcohólicos Anónimos, etcétera, ¿qué es lo primero que te dicen en las ayudas? Él tiene que querer, él tiene que reconocer. Para poder ser ayudado, tiene que reconocer su problema. Tengo un problema. Qué difícil es reconocer lo que tenemos que cambiar. Es fácil reconocer lo que él tiene que cambiar, lo que él tiene que cambiar, pero no lo que yo tengo que cambiar. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí es interesante la palabra delante de mí, porque no solamente nos hace la figura de que es algo que se coloca en nuestra vista, está aquí, ¿no? Sino es algo, la palabra en el hebreo significa que me empuja, algo que está en mi contra. Entonces, está enfrente de mí, es algo que se opone a él y que lo está empujando hacia atrás. ¿Qué simboliza esto? Una lucha. Porque con el pecado tú tienes que pelear. Cada día tienes que pelear. Muchos piensan, es que yo hago esta oración y ya por eso voy a vivir santo toda mi vida. No, hermanos. Cada día tú tienes que renunciar al pecado. Por eso dice la palabra de Dios, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Por qué dice que es nueva cada mañana? Porque Él sabe que va a haber días donde caigamos, donde tropecemos, donde hoy sí me pusieron una cachetiza, ¿no? Pero si tú te acercas con un corazón sincero delante del Señor, ahorita lo vamos a ver, el Señor te perdona. ¿Y qué dice la Biblia que hace con los pecados Dios cuando alguien se arrepiente? Te los canta. Otra vez, ya van 10 veces que me pides perdón por esto. ¿Qué dice? Que Él toma nuestros pecados y los entierra en lo más profundo de la mar. Esto dando una idea, ¿no?, de lo que hace, y no se acuerda más de ello. Nosotros nos torturamos más recordando nuestros errores, cuando Dios ya nos perdonó, muchas veces. ¿Sabes que eres perdonado, hermano? ¿Sabes que Dios en este momento ha establecido un lugar en su reino para ti con tu nombre? ¿Por qué vives atormentándote por lo que está pasando, por lo que estás viviendo? Si ya tienes un lugar excelente. Amén. Muy bien, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. En segundo lugar, hermanos, el arrepentimiento real reconoce que necesita ser transformado. Puedo vivir reconociendo algo que está mal, puedo saberlo, pero también puedo no estar haciendo nada al respecto. Puedo vivir lleno de culpa, pero la culpa, hermano, en sí misma no tiene sentido, solo sirve para atormentarme. La culpa puede ser un medio por el cual yo llegue al arrepentimiento. ¿Sale? Entonces Dios la permite, no porque nos quiera atormentar, sino porque nos quiere llevar a un cambio en mi vida. Entonces, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? Es que no lo hice, pastor, es que he fallado en esto, es que he fallado en lo otro, es que lo he intentado y no te detengas. Tienes que continuar. Tienes que continuar porque la vida cristiana, ¿qué dijimos, hermanos? La vida cristiana no importa cómo se comienza, ¿verdad? ¿Qué es lo que importa? ¿Cómo terminas la vida cristiana? No importa lo que hiciste en el pasado, si el día de hoy no está tu vida en los caminos de Cristo, no te sirve de nada lo que hayas vivido antes. Que cuando el Señor venga, nos encuentre adorando,
con un corazón gozoso, con un corazón lleno de esperanza. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Muy bien. Entonces, versículo 10 dice así, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es la petición que está haciendo David para ser transformado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué tiene que hacer Dios para transformarnos? Cambiar nuestro corazón. Y decía el profeta Jeremías, y yo le decía a Dios al profeta, y yo les quitaré y romperé ese corazón de piedra y les daré uno ¿de qué? De carne. O sea, uno vivo es lo que está diciendo. Uno con la capacidad de sentir realmente el amor de Dios. Por eso a veces vivimos cosas, hermanos, que Dios no es que nos está castigando o nos está azotando, nos está llevando a la reflexión de qué estoy haciendo y permite cosas en nuestra vida que son las que nos despiertan. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde va tu vida? He encontrado hermanos, ¿verdad? Que tuve este accidente y yo sentí que moría. ¿Y cómo está tu vida con Cristo? Y si en ese momento te hubieras muerto, ¿qué hubiera pasado? Sí, pastor, tienes razón. Y toman una decisión. ¿Necesitaremos todos vivir algo así? Como para ya entender y dejar las cosas atrás y no afanarnos con esta vida y entender que las cosas más importantes no están aquí en este mundo, sino vienen después por la eternidad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cuánta suciedad hay en nuestro corazón? ¿Qué ensucia tu corazón que no puedes amar? ¿Qué ensucia tu corazón que no puedes perdonar? ¿Qué ensucia tu corazón que no puedes volver a soñar? Después vamos a hablar de eso, las cualidades de un soñador, de un hombre libre. ¿Qué hay ahí? Eso es una suciedad que estorba mi corazón. Entonces yo vengo, leo la Biblia, pero ahí está esa mugre, ahí esa manchita, ¿no? No sé si les ha pasado los que usamos lentes. ¿Cómo es traer lentes sucios? Es horrible, ¿no? Y más para los que somos tan ansiosos como yo. O sea, está la mancha ahí y la quieres quitar, y más cuando no traes una toallita y está ahí siempre molestándote, no puedes ver claramente, te estorba para vivir, te estorba para salir, para manejar, para trabajar. Pues así hay mucha gente que en su corazón trae manchas por todos lados y no quiere dejar que Cristo las limpie. Por eso aquí David reconoce, pero también quiere actuar. Señor, haz algo en mí, actúa en mí. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando Dios nos creó, hermano, nos hizo seres limpios. Usted ve a un niño, cuando va creciendo, ¿qué maldad hay en un niño? Por eso Jesús decía, de los tales es el reino de los cielos. ¿Cuándo se contamina un niño? Cuando nosotros los empezamos a ensuciar. Y no quiero que te juntes con ese. Y dile que no estoy. Y tú debes hacer esto, y tú no te debes juntar con tales personas, y empezamos a vaciar toda nuestra mugre en sus corazones. Por eso, es igualito a su papá. Pues claro, hemos hablado, ¿verdad? Que ¿quién es la mayor influencia de los hijos? Los padres. Por eso la importancia de Satanás de sacar a papá o a mamá del hogar para que les falte esa figura, esa dirección. Por eso la importancia de Satanás de que los padres no honren a Dios, no encuentren a Dios, porque si encuentran a Dios y son transformados y son padres conforme al corazón de Dios y son mamás conforme al corazón de Dios, los hijos ¿cómo creen que van a ser? Conforme al corazón de Dios. Y van a ser bendecidos, porque dice, yo bendeciré a tu generación por miles de generaciones, perpetuamente. Muy bien, por último, hermanos, también hablamos de que un verdadero arrepentimiento trae sacrificio. ¿Sacrificar qué?
nuestro yo. Y aquí viene lo rasposo. Entonces, de una vez, hermano, agárrese, que se va a poner bueno esto. Versículo 16, 17, dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es importante el versículo 16, porque el versículo 16 expresa una idea cultural que el pueblo de Israel entiende bien y que hoy tú y yo debemos entender. Para ellos, los sacrificios y los holocaustos, ¿qué eran, hermanos? Ofrecer animales, ¿para qué? Para perdón de pecados. Entonces ellos iban cada año, bueno, aquí está mi becerrito, y Dios decía: perfecto, un año más de misericordia para ti, pues ya vete. Pero la gente no cambiaba. Y la gente volvía a seguir siendo la misma y seguían en sus pecados. Pero en ese momento era todo lo que se podía hacer, estar ofreciendo sacrificios, y el único sacrificio para ellos era los animales. Hay diferentes tipos de holocaustos, diferentes tipos de sacrificios, no vamos a hablar de eso, pero para ellos sacrificar algo significaba adoración. ¿Tú querías estar a mano con Dios? Cómprate un buen becerro blanco, bonito, precioso, llévalo y sacrifícalo, y esa era la única manera. ¿Sale? Entonces, hermanos, el sacrificio representa verdadera adoración, ¿ok? Pero ¿qué dice David? Y recuerde que David está en el Antiguo Testamento, todavía no está Jesús, y Dios le revela a David algo bien importante para la iglesia en nuestros días. Porque cuando Jesús muere, Él es el último sacrificio, porque fue ¿qué? El único sacrificio perfecto. Ya no hay más sacrificios, que usted ya no tiene que traer palomas, ni becerritos, ni nada. ¿Pero qué tengo que traer? Porque aún tengo que hacer algo. Ok, vamos a estudiarlo. Vámonos al siguiente, por favor. Bien, es la capacidad, sacrificio, hermanos, como definición, es la capacidad que tenemos los seres humanos para entregar a Dios lo que sea que Él requiera de nosotros. Es decir, nuestro tiempo, energías y voluntades, con el fin de cumplir su voluntad. Antes una persona, si decía, yo quiero seguir a Dios, no puedes. Porque solo los que portan al Espíritu Santo pueden ser usados por Dios. ¿Y quiénes los elegían? Los profetas. Y los ungían. Y era todo un proceso. ¿Y el Espíritu Santo dónde moraba, hermanos? En el cielo. Y descendía, tomaba a Sansón, que es un ejemplo muy claro, ¿no? Tomaba a Sansón, ¿y qué pasaba con Sansón cuando el Espíritu Santo lo tomaba? Se fortalecía, tenía fuerza sobrehumana. Por eso es una historia que le contamos mucho a los niños, ¿no? Porque es algo así como, órale. Pero cuando el Espíritu Santo se apartaba de él, porque ya cumplía lo que tenía que hacer, él volvía a ser un simple mortal como usted y como yo. Y así los profetas, y así los salmistas, y así. Hoy, ¿dónde mora el Espíritu Santo? ¿En el cielo? Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque después de mí vendrá ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo. ¿Es mi cuerpo? ¿O acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, mora ahí. Qué misterios tan grandes, ¿verdad? Qué misterios tan grandes. Algún día los vamos a entender plenamente, pero hoy lo creemos. Muy bien. Entonces, 3 cualidades de una vida que ha sido sacrificada para yo. Una persona que ha entregado su yo, cómo vive o qué tiene que hacer. Y esto es lo que vamos a contestar el día de hoy.
El pasaje decía, en primer lugar, los sacrificios de Dios son el espíritu ¿qué? Quebrantado. ¿Qué es quebrantar? Romper. Una vida nacida de nuevo. El quebrantamiento representa un nuevo comienzo. ¿Por qué lo dices, pastor? ¿Dónde dice eso? ¿O vamos a entenderlo mejor? Ahí está. Vaya ayudándome a buscar los pasajes que están ahí, ¿eh? Son 2 nada más. Jeremías 18, 3 al 7. Jeremías 18, 3 al 7. Acompáñenme ahí. Jeremías 18, 3 al 7. Quiero decirle, hermano, que vamos a empezar a ayudar a todos a conseguir Biblias físicas. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a aprender a esgrimir nuestra Biblia. ¿Sí? Es decir, ¿cuáles son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento? ¿No? Entonces, son este. Y los profetas, ¿quiénes son? ¿Por qué? Porque es importante, hermano, porque necesito aprender a manejar la Biblia y entender los tiempos y entender la estructura. ¿Sale? Muy bien, 18, 3 al 7. Dice así: y descendí a casa del alfarero, está hablando el profeta Jeremías, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Qué hacían en la rueda los alfareros? ¿O qué hacen? Dan molde, ¿verdad? Usted ha visto que gira y le van dando molde. Ok. Está viendo el profeta esto, ¿a dónde está? Y descendí a casa y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Versículo 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vez, hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Usted sabe cómo corrigen el error de un trabajo artesanal como este de vasijas? Cuando está mal hecho, lo destruyen. O sea, nada de que, bueno, ya ahorita que se seque ya le resano aquí. No, lo están haciendo cuando, híjole, quedó mal. Lo dejan que se seque, ¡pras! Y a volverlo a hacer. Ok, ya entendimos lo que está pasando, ¿no? Dios le va a explicar y nos va a explicar qué significa esto. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Está hablando aquí del quebrantamiento. La única manera en la que el pueblo de Israel iba a dejar de pecar era a través del quebrantamiento. La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla esto en Hebreos 12 y se le conoce como disciplina. Porque Dios a quien ama, ¿qué? Disciplina. ¿Y qué hace con los que toma por hijos? Los azota. Es antipedagógico Dios. ¿Qué le pasa? No ha tomado las herramientas modernas. Es antiguito. Pero vamos a ser honestos, hermanos. De verdad, ¿cuántos hoy, como un ejemplo, cuántos niños hoy lo único que necesitan es una buena nalgadita para que ya se calmen? Pero hoy la gente prefiere gastar miles en terapias para sus hijos que pedirle sabiduría a Dios y vivir bajo los principios de Dios y corregir a su hijo con amor. Mejor le pago a otro. Así vivimos, así de locos y de irresponsables somos como seres humanos. ¿Sale? Muy bien. Cuando tomemos la escuela para padres entenderemos mejor estos conceptos. ¿Vale? Muy bien. El propósito de Dios no era causar sufrimiento. El propósito de Dios con el quebrantamiento es salvar tu vida.
¿Se acuerdan que les platiqué qué hace un pastor cuando una oveja no quiere estar en el rebaño? Le quiebra una pata. ¿Por qué? Pues déjala, es dueña de su cuerpo, es libre, déjala que viva su vida. ¿Qué le pasa a una oveja sola? Se muere. ¿Sabe por qué Dios nos llama ovejas de su prado? ¿Cuáles son las cualidades de una oveja? ¿Sabe que a la oveja, si usted le da una lata, se la come? Si usted le da una piedra, se la come. Entonces, ¿quién la tiene que alimentar con mucho cuidado? El pastor. No el pastor yo. Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, cuando usted le da a una oveja esto, ahí está, ¿no? Yo me acuerdo que de niño nos ponía mi tía allá en el rancho, cuando íbamos, denle de comer a los borregos, pero denle de esto, y nos explicaba así, cuidado, y de este costal, y si ves el maíz así, no se lo des, porque esto y lo otro. Y ahí estaba, ¿no? Estabas ahí jaloneándote con la oveja. Porque si no empezaban a comer porquerías. Pero nosotros, ay, ¿y por qué nos compara a Dios? Nada más porque no tenemos buena visión o qué. No, porque también nosotros no distinguimos lo que alimentamos y llevamos a nuestro corazón. El día de hoy mucha gente ahorita va y se va a confesar y sale y va a leer su horóscopo y después de eso va a que le hagan una limpia y así andan. No distinguen nada. No se dan cuenta qué es de Dios, qué no es de Dios, como una oveja. La oveja también que es muy ciega. ¿Cómo es guiada? Mis ovejas oyen mi voz, decía Jesús. ¿Y qué? Y me siguen, me reconocen. Por eso dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuál es la vara? La vara. ¿Con la vara qué van haciendo? ¡Pah! Órale, para adentro. ¡Pah! Ya se va para acá. ¡Pah! Entonces cuando les dan un golpecito, entienden y se meten. Y ahí va. Y el callado, el que las jala, ¿verdad? Que tiene la curva. ¿A dónde vas? Ya no voy a ir a la iglesia. ¿A dónde vas? Ay, pastor, ore por mí, es que este mes no vine, pero fíjate, me pasó esto. Pues sí, hermano, porque usted siempre se quiere estar saliendo. Y Dios tiene que usar, ¿qué? Vara y callado con usted. ¿Sale? Entonces, hermanos, el quebrantamiento no es una acción de odio o de dureza de parte de Dios, es un acto de amor. Por eso dice Proverbios, ¿verdad? Que a quien disciplina a su hijo, lo salva de la muerte. Y quien no, es como si lo aborreciera, dice la Escritura. ¿Sale? Muy bien. También dice, al corazón contrito, ¿no? Ahí déjenme regreso al Salmo. Dice, el corazón contrito. ¿Qué es un corazón contrito? Sí lo puse ahí, ¿no? El corazón contrito es un corazón que todo el tiempo siente un dolor constante. No sé si les ha pasado que tienen un dolor de muelas, ¿no? Ahí está. Ahí está, ese sería un diente contrito, ¿no? Tengo el dolor, lo aguanto, pero ahí está, no se va. No es como un picazón, ¿no? Me pico y ¡ay! Siento un dolor, pero ya. Es un dolor constante. ¿Qué me está queriendo decir con esto la palabra de Dios? Es un dolor constante a causa del pecado. Es decir, yo me duelo cuando le fallo a Dios. ¿Esta semana le fallaste a Dios? Solo tú lo sabes, yo no lo sé. Pero ¿sabe qué? Muy probable sí, y eso me incluye. Pero como no es mi intención y eso me causa dolor, no quiero separarme de ti, Señor. Dios tiene misericordia. Porque hay quienes son indiferentes. Hay quienes, dice el apóstol Pablo, incluso han cauterizado su conciencia. ¿Usted sabe qué es cauterizar? Quemar. ¿Para qué? Para cerrar algo. Pero ¿qué pasa con esa parte que se cierra y se quema? Se endurece y ya no tiene sensibilidad. Entonces dices, muchos han cauterizado su conciencia, saben que está mal,
y aún así lo hacen a un lado. Han endurecido su corazón. Por eso, el tener este dolor cuando le fallo a Dios está bien, hermanos. ¿Cómo va a estar bien tener dolor, hermano? Está bien porque quiere decir que estás vivo, que estás consciente. Cuando le has fallado a Dios, vas a buscar regresar inmediatamente a Él. ¿Sale? Es un sacrificio. Y por último, hermanos, es una vida sacrificada, es una vida que vive humillada. Y en estos tiempos, qué difícil la palabra humillación. Espero que en YouTube no me vayan a cancelar el video, ¿verdad? Porque es un mensaje de intolerancia, de odio. No, hermanos, la Biblia, la humillación significa entrega a Dios. No es que te menosprecien, no es que te pisoteen. Dios no desea pisotearte. Dios desea levantarte. Pero para eso debemos doblegar nuestro corazón, reconocer a Dios. Entonces quiero juntar estos dos últimos puntos, corazón contrito y una vida humillada, a través del Salmo 32. Ahí está cerquita, Salmo 32, del 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Fíjate qué pasa cuando no tienes un corazón ni contrito ni humillado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hermano, bienvenido. ¿Cuántos años tienes? Tengo 30. Hágale, parece de 60. ¿Por qué, hermanos? Por la vida que llevan. Porque todo lo que hay en nuestro interior sale a la luz y se exterioriza incluso en nuestra salud, en nuestro cuerpo. Ayer hablábamos los jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo nos afectan los sentimientos mal manejados? Y alguien decía, en la salud. Alguien que todo el tiempo está enojado, ¿verdad? Ya me sacaron el apéndice, la A, B, C, D, F, G, H, ya voy en la Y, pastor, me falta que me saquen la Z por los corajes que hago, porque siempre estoy de malas, porque siempre estoy amargado, porque no sé controlar las emociones. ¿Sale? Entonces, ahí tú anotas tus récords, ¿no? Pues yo ya, con este ya fui. Muy bien. Perdón, dice aquí el 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Una vida que siempre está resentida, amargada. Me hicieron, es que esta persona, el otro. Y hermano, yo no digo que no sea cierto. Puede ser cierto que haya personas que me lastimaron, que me estén lastimando en este momento, pero tú puedes hoy decidir entregar eso en manos de Cristo y ser libre. Porque tu galardón está ahí. Y dice que Dios es galardonador ¿de quién? De quienes le buscan. ¿Tú le buscas o pasas más tiempo quejándote y preocupándote? Porque, versículo 4, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Yo me acuerdo cuando era feliz, ¿no? Hasta que te conocí, ¿no? Vi la vida con dolor, ¿no? Es la filosofía de muchos, así viven. Y qué terrible mensaje. Qué terrible mensaje. Tu infelicidad es causada únicamente por tu toma de decisiones y tu falta de manejo de emociones. Porque no has permitido a Dios guiar tu vida, y cuando tomas decisiones lejos de Dios, ¿qué decía Jesús? Lejos de mí nada pueden hacer. No hay nada para ustedes fuera de mí. Este mundo está diseñado para engañarte, para lastimarte y destruirte. Y si tú hoy no lo entiendes, vas a seguir tomando las mismas decisiones. Versículo 5. ¿Qué hizo el salmista? Ya quiero sanar, ya quiero que mi cara se vuelva a ver de mi edad o un poquito más joven, ¿no? Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué acaso Dios no sabía su pecado? Entonces el problema no era que Dios no lo supiera, el problema es que Él no quería hacer nada al respecto.
con su propio pecado. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué hizo Dios? Lo juzgó, lo castigó, lo azotó. ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine a condenar, yo vine a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Usted entiende ese versículo? Ok. Nuestra alma, ok. Bueno, lo importante aquí es lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Usted la respuesta la va a encontrar en el huerto del Edén. Nosotros fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Usted fue creado para habitar donde habita Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿En dónde vamos a vivir? En su reino, otra vez, donde todo se perdió, vamos a retomar. Los que tomaron ya el discipulado de la resurrección y todo esto, acuérdense, voy a hacer examen ya ahora sí. Lo que se había perdido, tu comunión con Dios, lo que Dios quiere restaurar es tu comunión con Él, porque una vez que tú restauras tu comunión con Dios, todo lo demás va a ser añadido. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por tu vida. Gracias, Padre, por tu palabra y porque, Señor, a través de ella encontramos vida, Señor. Yo sé, Padre, que muchas veces has trabajado con nosotros, a pesar de que no hemos entendido este arrepentimiento. A veces vivimos negando lo que está mal en nosotros, Señor. Pero hoy yo te quiero pedir, Señor, que nos lleves a ese punto donde podamos nosotros entender y reconocer, Padre, lo que está mal y lo que nos estorba para ver tu gloria en nuestra vida, Señor. Porque podemos saber aquí varios, Señor, que quizá estamos ya desesperándonos o frustrados porque hemos estado orando, pidiendo, Señor, algún milagro, alguna bendición y no llega, pero la gran mayoría de veces, Señor, esto no llega porque en nuestra vida hay algo estorbando en nuestro corazón, algo que no ha sido lavado, algo que no ha sido transformado, que está en mí. Padre, y hoy, Señor, yo quiero venir delante de ti, Padre, como pastor de esta iglesia, para pedirte, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor. Si en algo te hemos fallado, Señor, perdónanos. Pero no solamente, Señor, nos queremos doler si algo ha estado mal o está mal en este momento en nuestras vidas, sino también, Señor, quiero pedirte que nos ayudes a cambiarlo. Que nos enseñes, Señor, a vivir con humillando constantemente nuestro corazón, Señor, no para ser despreciado, sino al contrario, para ser exaltado por ti, Padre. Porque tu palabra nos enseña que para vivir tenemos que aprender a morir y que para ganar debemos aprender a perder. Así como tu Hijo Jesucristo dice, se humilló a sí mismo, haciéndose en forma de hombre. Y no bastando eso, se dio a la muerte más vil, que era la de morir en la cruz como cualquier ladrón, cuando es nuestro Señor. Y se humilló a sí mismo, y por haberse humillado a sí mismo, dice tu palabra, Señor, y yo me gozo por esto, dice, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando uno de nosotros, Señor, humilla su vida delante de ti, tú nos exaltas en esta vida y en la venidera. Por eso, Señor, yo quiero pedirte que cambies nuestros corazones, Señor. Si hay algo en él que no te agrada, que nos ayudes a vivir rectamente, porque la bendición está ahí, está esperándonos. Pero muchas veces nuestro peor estorbo es nuestro pecado, nuestras decisiones. Enséñanos, Padre, a vivir tu palabra. Enséñanos, como decía el salmista, a contar nuestros días, Señor. A vivir cada día bajo tu gracia, bajo tu palabra, bajo tus preceptos, porque debajo de tus alas estamos seguros. A ti sea la gloria, la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.